San José Formador, patrono de los seminarios. Un seminario llamado Nazaret. Soy San José y he sido designado patrono de los seminarios. ¿Y saben por qué? Porque fui escogido por Dios y capacitado por el Espíritu Santo para esta delicada tarea de ser el tutor de Jesús, el maestro del Hijo de Dios, y para convertir mi humilde taller en un seminario donde Jesús se formó para cumplir la misión que Dios le confiaba dentro del plan de salvación. Nazaret fue un seminario donde estuvo Jesús oculto, silencioso, estudioso, orante, trabajador, distanciado del mundo, mas no de la realidad, viviendo las cosas cotidianas como una oportunidad de crecimiento y de humanización. Yo siempre he dicho que por sus frutos los conocerán y reconocerán. Los invito para que, reavivando la forma como Jesús vivió su vida pública, descubramos cómo fue su formación. Sin lugar a dudas, la autoridad de Jesús frente a los escribas y fariseos provenía de la solidez de sus convicciones. Uno de los principales momentos formativos era la lectura, meditación y reflexión de la ley de Dios. Y yo, como padre, era el encargado de introducirlo en el aprendizaje y práctica de la Torá. Como buenos observantes judíos, íbamos a las fiestas de Jerusalén, ayunábamos, asistíamos a la sinagoga. Jesús fue asimilando la palabra de Dios y se familiarizó tanto con sus enseñanzas que en el momento de la tentación pudo decir: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El silencio interior orante de Jesús lo condujo a una gran contemplación, porque en realidad el conocimiento forma la mente, pero solo la asimilación de la palabra de Dios doblega la voluntad. En el momento oportuno, le contamos a Jesús toda la verdad acerca de quién era su verdadero Padre, Dios. Por eso, cuando se hizo adolescente y se quedó en Jerusalén, sin que nosotros lo supiéramos, al encontrarlo nos dijo: ¿no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y desde ese momento se identificó de tal manera con Dios que decía: el Padre y yo somos uno. En casa era frecuente escuchar, como un susurro de amor de sus labios, el Abba y el Padre Nuestro que luego enseñó a sus discípulos. Siempre se le inculcó que Dios ve todo lo que se hace en secreto. En las parábolas que utilizaba mi hijo Jesús, en sus comparaciones para hacerse más cercano a sus oyentes, partía de lo que había vivido en Nazaret, de lo que se había cruzado en los caminos, de lo que había percibido, es decir, lo ordinario, lo rutinario, lo pequeño y aparentemente insignificante se convirtió en un manantial formativo. Jesús mantuvo fresca su capacidad de admiración, de novedad, de sorprenderse, de contemplar. Así, por ejemplo, él habló de los niños que juegan y disputan, de los pájaros que picotean y comen granos, de los que construyen sus nidos en las ramas, los que son atrapados y vendidos, las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan, pero Dios los viste majestuosamente. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. En el seminario de Nazaret, Jesús aprendió junto a mi esposa María el rol de la levadura para mezclarla con 3 medidas de harina. El que no se pone un paño nuevo en vestido viejo, porque tal enremiendo tira del vestido y hace un roto peor. El que el vino nuevo se eche en odres nuevos,
también la importancia de la sal, el diezmo pagado por los condimentos de la menta, el eneldo y el comino, lo que significa caminar en las tinieblas y en la luz, y el que no se enciende un candil para ponerlo debajo de la mesa. Asimismo, lo de la gallina que reúne a sus pollitos bajo sus alas. Jesús aprendió a partir y repartir los panes y los peces para que alcanzara para todos, procurando que nada se desperdiciara. Tuvo experiencia de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, cuando una mujer pierde una de sus 10 monedas de plata y rápidamente enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégresen conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido». Qué hermoso fue el seminario de Nazaret. La cotidianidad fue el mejor texto formativo de Jesús. Mi hijo aprendió de todo y de todos. El proceso de la semilla que crece en secreto. Primero hierba, luego espiga, después grano. Aprendió la relación que tiene el pastor con sus ovejas y cómo éstas reconocen y siguen su voz. Aprendió de construcción, a edificar sobre roca y no sobre arena. Sobre la administración de los bienes y las riquezas. Sobre los desempleados que esperan quien los contrate. Sobre la pesca y el remar mar adentro, sobre la vid y los sarmientos, sobre los gobernantes que buscan los primeros puestos, sobre los oficios propios del taller familiar. Por eso la gente de su tiempo decía: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Jesús también se formó en las relaciones cotidianas, aprendió las lecciones del amor, amar y visitar a los amigos como en Betania, a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Incluso a amar a los enemigos, a saludarlos, a hacerles favores. Jesús aprendió a educar su corazón, a disciplinarlo porque él sabía que de dentro del corazón salen los malos deseos, las malas palabras, las malas intenciones, hasta llegar a decir: todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús aprendió a hacer al otro lo que a nosotros nos gusta que nos hagan. Supo de amor fraterno y sabía demostrarlo a sus discípulos. Por eso les decía: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. La intensidad y la calidad de relación y comunicación que había entre ellos lo llevó a decir: ya no los llamo siervos, sino amigos, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En el seminario de Nazaret, Jesús aprendió que no hay que evitar las relaciones difíciles ni huir de las rupturas y contradicciones de la vida, que hay que perdonar siempre. De ahí la convicción de perdonar hasta 70 veces 7, ya que desde casa experimentó la misericordia y su corazón se llenó de fuerza y dulzura, mansedumbre y humildad, hasta llegar a decir: aprendan de mí. Jesús adquirió una gran sensibilidad, sobre todo hacia los más pobres y rechazados. Se estremecía interiormente hasta el punto de derramar lágrimas. Por eso lo vemos llorar por su ciudad, a la que tanto afecto tenía, como un verdadero israelita. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Se conmueve ante la viuda que va a enterrar a su hijo único. Sabía de compasión porque estaba lleno de nuestros mejores sentimientos humanos. En el seminario de Nazaret, Jesús aprendió a obedecer, a ser siervo. Por eso, en la última cena con sus discípulos, no le costó quitarse el manto y lavarle los pies. Esto era normal en casa, no lo improvisó, lo había vivido con nosotros.
tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. La formación se prueba principalmente cuando llega a la cruz. Una de las primordiales fuentes formativas la constituyen las carencias, sufrimientos y pobreza, y Jesús las experimentó incluso desde antes de su nacimiento. Él mismo lo reafirmó ante alguien que lo quería seguir y le dijo: no tengo dónde reclinar la cabeza. A Jesús le enseñamos también el don de sí mismo, el ayuno, el valor del sacrificio en lo pequeño, y desde allí aprendió el valor de la cruz. Por eso, después fue capaz de dar la vida por amor al Padre y a la humanidad en su crucifixión. Con seguridad Jesús evocó mi presencia cuando dijo que un padre de familia sabe dar cosas buenas a sus hijos y que es capaz de sacar del arca lo viejo y lo nuevo, o del sacrificio de levantarse a medianoche porque el amigo necesita un pan para atender a sus comensales. Jesús en casa se formó en un ambiente de libertad y eso lo llevó a expresar lo que sentía abiertamente, sin miedo, a defender la verdad. Incluso se le enseñó a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Tuvo una fuerza de voluntad a toda prueba que lo llevó a expresar: nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Yo, como José, el formador de Jesús, tendría muchísimas cosas más para contarles, pero en fin. A todos los que se forman en los seminarios, los bendigo en este día y les recomiendo que hagan de sus casas de formación un seminario como el de Nazaret. Para ello, he pedido a Dios que les regale, como lo hizo con Jesús, una existencia orante, el silencio contemplativo, la humildad de dejarse enseñar por Dios a través de los otros, el ser testigo de la verdad, la admiración y el agradecimiento por las cosas sencillas de cada día, la escucha atenta del Espíritu Santo, el dejarse conmover y actuar frente al más necesitado, el ser bueno con todos y en todo, el servicio a tiempo y destiempo y la cercanía de mi esposa María, quien nunca me desautorizó. Siempre le decía a Jesús mientras me señalaba a mí: haga todo lo que Él te diga. Ella los acompaña porque es experta en recorrer este camino. A todos los formadores los felicito y les reitero que yo los acompaño en esta misión. Se trata de poner en otros corazones todo lo que Dios ha colocado con cariño en el de ustedes. Formen la mente, la voluntad y el corazón de sus formandos. Amásenlo con el amor de Jesús, con el dolor de Jesús, con la paciencia y pedagogía de Jesús, hasta que ustedes mismos y sus seminaristas tengan las manos y el corazón del color de Dios. Vigoricen la vida espiritual, porque si se fracasa en la vida interior, se fracasa en todo. No impidan que a sus formandos los acompañen las dificultades de la vida, porque sólo así aprenderán a asumir la cruz que es inherente a su misión. Permanezcan siempre como un aprendiz ante Dios, sirvan con la humildad de quien aprende, con la sencillez de quien recibe, con el amor de quien no pide nada a cambio por el servicio. Recuerden que el principal formador es el Espíritu Santo y que solo somos la sombra de Dios Padre. Por eso sepan dar el protagonismo a Dios. No pierdan la oportunidad y la esperanza de sembrar y sembrar sin olvidar que unas semillas caerán en el camino, entre piedras, zarzas, en tierra buena, y que algunos darán el 30 o el 60 o el 100%. Mi última recomendación. Yo formé a Jesús amándolo. Todo lo que transmití, enseñé, exigí a Jesús,
Todo pasó primero por el amor. Voy a tus pies.